cómo hallar gracias ante Dios o cómo hacer una oración que agrade al Señor, cómo hallar la gracia. Porque es importante, hermano, hallar gracia delante de Dios a través de la oración. Yo en lo personal creo, hermanos, que hay varios elementos, ¿no?, que pueden conformar una oración eficaz en un justo. Recuerda lo que dice Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? O sea, todos podemos orar. Incluso las personas que no conocen a Jesús, que no tienen actitud en su corazón, también pueden orar. Pero no quiere decir que toda la oración es agradable ante los ojos de Dios. No quiere decir que toda la oración, hermanos, que los cristianos hacemos o los seres humanos hacen, lleguen a alcanzar el efecto espiritual de esa oración eficaz que habla Santiago en el libro de Santiago capítulo 5. Entonces, yo creo que hay varios elementos. Uno de ellos, hermanos, es que cuando nosotros doblemos nuestras rodillas, nuestras palabras sean agradables delante de los ojos de Dios. Que cuando usted doble sus rodillas, el Señor esté atento al clamor que usted va a hacer en ese día. Es tan importante eso, hermano. Hay varios elementos, por ejemplo, la fe, la humildad, la confianza, elementos que se necesitan para una oración eficaz. Pero el que usted pueda doblar sus rodillas, hermanos, y clamar delante de nuestro Padre Celestial, y que note que usted clame, Dios le escuche, esa es una evidencia que su corazón es un corazón que agrada a nuestro Padre Celestial. Una de las personas en la Biblia, hermano, que me impacta mucho a mí en sus oraciones era a Moisés. Moisés, hermanos, incluso 2 veces Moisés intercedió delante de Dios por el pueblo de Israel. Y sus oraciones, hermanos, calmaron la ira de Dios para con el pueblo de Israel, porque Dios se cansó totalmente de toda la manera de vivir, la murmuración, el pecado, la desobediencia del pueblo de Israel. Y ya por último, hermano, Jehová le dice a Moisés: quiero que tengas a un lado, voy a destruir este pueblo y te voy a poner a ti al frente de una nación más poderosa, una nación que me tema y que me obedezca lo que yo diga. Y sin embargo Moisés, hermanos, intercedió. ¿Qué poder tiene una persona, hermanos, delante de Dios? Una persona cuando está orando, una persona que haya gracia delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Jehová el Señor, por la intercesión de Moisés, no destruyó, hermanos, a Israel. Vemos otro caso, hermano, el caso de Abraham, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Entonces, qué importante, hermanos, es esto. Jehová le dice, dice Jehová: yo no puedo esconder lo que voy a hacer a mi amigo Abraham. Le llamaba amigo. Imagínense qué bonita la relación, hermanos. Cuando hay esa comunión íntima con Dios, cuando tienes un corazón entendido para Dios, entiendes a Dios, conoces a Dios y actúa para agradarle a Él, hermanos, todas las veces que lo invoca, su presencia está ahí, casi literalmente al lado tuyo. Entonces, es una de las cualidades que usted y yo tenemos que tener pendientes cada vez que hacemos oración. ¿Ok? Dice la Biblia que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ni siquiera era el pueblo de Dios. Era un pueblo, hermano, que hoy en día se usa como un símbolo de inmoralidad, un símbolo de pecado carnal, un símbolo, hermano, de rebelión hacia Dios. Cuando leemos Mateo 24, dice Jesucristo: así como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Todos estarán en casamiento, en fiestas, en cosas, y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, la sociedad en que vivimos, es más, no vayamos muy lejos. La iglesia cristiana hoy en día necesitas a Moisés y necesitas a Abraham que intercedan por ella hoy en día. Necesitamos hombres y mujeres que alcancemos a tocar el corazón a Dios. En el libro de Isaías también vemos algo muy importante, hermano, cuando el reino del norte, dirigido por Salmanasar, el rey asirio, destruyó el reino del norte de Israel, que estaba dirigido por Jeroboam. Hermano, dice la Biblia que Jehová dijo estas palabras: si tan solo hubiera una persona delante de Israel como Moisés o como Samuel, yo pararía mi ira en contra de Israel.
Una sola persona se necesita en un pueblo para cambiar todo el mundo. Una sola persona. Usted ve cuán importante es, hermano, orar delante de Dios, pero hallar gracia delante de los ojos de Dios. Muy pocos cristianos, hermano, prestan atención a eso. Es más, hay cristianos que se ponen a orar y no oran con Dios, oran consigo mismo. Oran para ser vistos, para ser escuchados. Entonces, no tienen la precaución, no tienen como la preocupación o el interés de agradar a Dios cuando oramos. No tienen esa precaución. Abraham empezó a clamar por Sodoma y Gomorra, y Jehová le dice: Señor, si hubieran 50 justos ahí en Sodoma y Gomorra, tú destruirías Sodoma y Gomorra. Y Jehová, por amor a esos 50 justos, no lo destruiría. Pero no crea, hermano, que el asunto era el valor de los 50 justos. El asunto era que el que estaba clamando delante de Dios era el amigo de Dios. Era un amigo de Dios. Dios caminaba con él y él caminaba con Dios. Es lo que habla Jesús en San Juan capítulo 15. Ya no llamaré siervos, yo los llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Cuando usted hace lo que Dios le manda hacer, usted es un amigo de Dios. Y toda la vez que usted vaya a tocar la puerta de su amigo lo va a recibir con los brazos abiertos. Todas las veces que usted vaya de su amigo y le pida algo, su amigo de todo corazón lo va a hacer, porque tiene una deuda con usted, porque usted es amigo de él. Y después sabrán, y si hubieran 20, Señor, por amor a esos 20. Y si hubieran 10, por amor a esos 10. Y si hubieran 5, por amor a esos 5. No había, hermano, no había uno. Nomás había uno. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si hubieran 2 o 3, no dice 1, 2. ¿Por qué razón? Porque en boca de 2 testigos consta todo asunto, dice la Biblia. Si 2 se ponen de acuerdo en oración por algo, Dios escucha esa oración y Dios derrama la bendición. Pero es muy importante tomar en cuenta, hermanos, que cuando vayamos a la presencia de Dios, tengamos un corazón que agrada a Dios cuando oremos delante de Él. Amén, hermanos. Amén. Leamos Lucas 5, 12 al 16. Vamos a darle gloria a Jesús. Decimos amén. Amén. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, en Mateo capítulo 8 dice que él venía de Jericó. Dice, pero aquí habla, dice que estaba en una de las ciudades. Se presentó un hombre lleno de lepra, un leproso. Ya el otro día hablamos, las lepras en el tiempo de la gracia representa el pecado. La lepra excluía a las personas del pueblo de Israel, les quitaba todos sus derechos. Incluso si una persona los encontraba por la calle, podía hasta matarlos a pedrar y no había ningún problema, porque era leproso. Entonces, este hombre estaba totalmente condenado a muerte. Pero este hombre se acercó a Jesús, porque él sabía que la misericordia de Jesús es incomparable. Amén, hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Dice: el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Hay diferentes formas de orar, posiciones de orar. Hay unos que oran con los brazos elevados al cielo. Hay otros que oran de rodillas con las manos juntas. Hay otros que se postran como este hombre. Hay otros que lo hacen tal vez caminando como los sacerdotes. Hay diferentes formas. Pero cada una de las formas tiene una razón y un propósito. Cada una. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usaba mucho, hermano, el orar bajo cilicio. El cilicio era, hermano, se rapaban toda la cabeza, se ponían un tipo de manta que era como de mecate que pica mucho, un vestido de eso, se lo ponían sin camisa, se echaban cal y se ponían en el sol. Y era una actitud, una forma de humillación totalmente a Dios. ¿Okay? Pero la oración postrada hacia el suelo no solamente es humillación, sino también es reconocer a alguien como superior que puede solucionar sus problemas. Este hombre sabía que Jesucristo tenía el poder para sanarlo y se postró ante él. No solamente se arrodilló, sino que tenía hecho su cabeza en forma de reverencia. Entonces sabía quién era Jesús y sabía que Jesucristo tenía la solución a su problema.
Él tomó la posición correcta para recibir de Jesús lo que él necesitaba. Es muy importante entender todo eso. Sigamos leyendo. Y le dijo, se postró su rostro en tierra, dice, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Si ve, hermano, cómo la actitud de nosotros puede cambiarlo todo. Cuando prestamos atención, cuando le prestamos interés a lo que Dios espera de nosotros, nuestro comportamiento y actitud para orar. A veces oramos. El otro día le dije a una hermana: hermano, ¿quieres orar por las ofrendas? Estaba en otra iglesia, ¿verdad? Y pasó a orar por las ofrendas y dice: Padre, gracias por estos alimentos, los tomamos en el nombre de Jesús. Y yo dije: le dijimos que íbamos a orar por las ofrendas, y él oró por los alimentos. Eso es una evidencia de que no sabía ni lo que estaba diciendo. Cuando uno debe de orar, dice Pablo en Corintios, oraremos en el Espíritu, sí, pero también lo haremos con el entendimiento. Cuando usted va a tener una conversación con una persona, usted es coherente en lo que se está hablando. Y si usted va a hablar con una persona que es una autoridad en la ciudad, como un policía, un juez, usted sabe cómo dirigirse a esa persona. ¿Entiende? Pero si no entendemos esto nosotros, nunca vamos a saber cómo dirigirnos a Jesús cuando estamos orando. Es muy importante entender todo eso. Sigamos leyendo. Dice, estamos en el 13, ¿verdad? Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó, dice, que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ello. En otras palabras, que le regresaran su derecho como ciudadanos de Israel. Pero su fama se extendió, la fama de Jesús. ¿Cómo se extendió? Por medio del que lo andaba testificando: yo era leproso y aquel que yo le pedí, le supe pedir, me dio. ¿Se da cuenta que siempre Dios es glorificado? Cuando usted le sabe pedir a Dios, Dios le va a responder. Y cuando lo vea usted, la gente vea a usted que usted es una persona bendecida por Dios, la gente va a decir: este le oró a Dios y Dios lo bendijo. Entonces Dios es glorificado y usted es bendecido. Pero hay que saberlo hacer. Sigamos leyendo. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si hay una persona en esta tierra que es ejemplo, que es el molde para nosotros aprender a orar, ese era Jesús. Ese era Jesús. Él es Dios. En términos generales, él no necesitaba ni siquiera orar porque era Dios. Pero oró al Padre todo el tiempo para enseñarnos a nosotros que la oración podemos ilustrarla como el combustible espiritual de nuestra fe para podernos levantar y seguir caminando creyéndole a Dios. Amén. Voy a dejar a mi hermano Juanito, que él va a seguir ahí con el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahí estamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Le damos la gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? ¿Qué significa agradar a Dios? Hay muchas razones, hay muchas formas, ¿verdad? Como lo decía el pastor, de agradar a Dios. Y vamos a ver 4 puntos de cómo podemos agradar a Dios. El punto número 1 dice: caminar conforme a su voluntad y propósito. ¿Cuál sería la voluntad y propósito del Señor para con nosotros? Vamos a leer un texto, hermanos, que me gustó mucho, ¿verdad? Y ahí nos habla, ahí nos explica un poco más de cómo nosotros podemos caminar conforme a la voluntad y propósito del Señor, que habla su Biblia en Josué 1:7. Cuando esté ahí me confirma con un amén.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En Josué 1:7 dice, solamente dice, esfuérzate, hablándole el Señor, ¿verdad? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga nomás, qué hermosa palabra, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Que nos esforcemos, ¿verdad? Que seamos valientes. Muchas veces vienen las pruebas, muchas veces viene la tentación, ¿verdad? Muchas veces, incluso entre nosotros mismos, hermanos, ha sucedido de que hay conflictos, ¿verdad? Y por una razón u otra, pues ahí empieza a desintegrarse una congregación, una iglesia, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos la palabra del Señor y nosotros somos agradables al Señor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder perseverar, nosotros vamos a poder seguir, nosotros vamos a poder caminar conforme, sabiendo cuál es la voluntad y cuál es el propósito, ¿verdad? Del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que camine Él. Le dice que, porque si usted estudia la historia, a Josué, ¿verdad? Le suceden cosas más grandes que a Moisés. Entonces el Señor lo está preparando. Ese es el propósito del Señor, prepararlo para el camino que le viene, ¿verdad? Así a usted, así a mí también. El Señor nos prepara, nos habla con su palabra para que nosotros vayamos entendiendo cuál es el propósito, cuál es la forma, la manera como nosotros vamos a agradar al Señor. El segundo punto dice, renunciar a los deseos de la carne para caminar en santidad y obediencia. Wow, qué difícil, hermanos. Qué difícil, ¿no? Pero dice el libro de Gálatas, ¿verdad? Dice el libro de Gálatas 1:24, dice, pues los que son de Cristo Jesús, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que si nosotros andamos, ¿verdad?, agradando al Señor, que si nosotros andamos haciendo sus deseos de Él, que si nosotros andamos en su voluntad de Él, nosotros vamos a poder vencer, ¿verdad? Vamos a poder vencer la carne, dice, porque el libro de Gálatas nos dice que los que andan en Cristo Jesús, dice, ¿verdad?, han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Porque la carne, dice la palabra, que el espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne, dice, ¿verdad?, es débil. Entonces nosotros debemos de entender y ponernos no a nuestro poder de nosotros, porque nosotros somos débiles, sino que nosotros debemos de andar siempre, ¿verdad?, agradando al Señor. Debemos siempre andar en el camino del Señor, porque manteniéndonos siempre nuestra mente en el Señor, para nosotros poder vencer. Vamos a mirar, ¿verdad?, el tercer punto, perdón, dice, rechazar, dice, los deseos del mundo para servir a Dios en integridad. Wow, rechazar los deseos del mundo. ¿Cuáles son los deseos del mundo, verdad? O sea, vienen las modas, ¿verdad? Los teléfonos, los carros, bueno, hay muchas cosas
que el mundo nos ofrece. Hay muchas cosas que el diablo nos quiere presentar para que nosotros veamos, nos alejemos del Señor. Hay muchas cosas que nosotros como humanos, ¿verdad?, nos debilitan al ver las cosas que vienen, ¿verdad?, y vemos en otras personas, pero nosotros debemos de estar en el Señor. Dice segunda de Timoteo 1:7, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Cuando nosotros entendemos esa palabra, hermanos, toda la palabra del Señor es poderosa. Toda la palabra del Señor es poderosa, y como decía mi hermano pastor, dice, cuando uno le agrada al Señor, el Señor le responde en oración a uno. Rápidamente le voy a contar algo que me pasó en estos días pasados, hace como unas 2 semanas. Tuve un sueño yo, ¿verdad?, que estaba yo en el monte y estábamos trabajando, pero yo estaba solo y además había mucha gente más allá. Entonces un niño se me vino acercándome y me gritaba, ¿no?, me enseñaba una imagen de una imagen de una virgen, pues. Me la enseñaba y me gritaba que yo no la quería. Y entonces toda la gente se me quedaba viendo. Y se vino a mí, pues, donde yo estaba, y me la traía enseñando. Y yo, pues sí, como que me intimidó algo, ¿verdad? Pero al momento el Señor me puso en mi mente que reprendiera al enemigo. Y empecé a reprenderlo, y se empezó a alejar esa niña con esa imagen, se empezó a ir. En la oración yo le pedí al Señor que si había algo en mi casa, que me lo revelara, para yo poder sacar eso, ¿verdad?, que me estaba estorbando. Como a los 2 días el Señor me reveló lo que estaba ahí en mi casa, lo que por medio del sueño me había hablado. Entonces es un testimonio, hermanos, que cuando uno anda en los caminos del Señor, ¿verdad?, no somos perfectos, pero sí queremos caminar y ser cada día, ir mejorando día con día, ¿verdad? Por eso cuando uno anda en los caminos del Señor, y uno anda tratando de hacer lo más que uno puede en nosotros mismos, ¿verdad? Pero pedirle al Señor que nos guíe, que nos revele, ¿verdad? Y Él lo hace, porque su palabra es fiel y verdadera. Él no miente, Él no puede mentir. Él dice en su palabra, clama a mí, dice, yo te responderé. Y entonces ese testimonio, hermano, yo se los doy para que andemos con integridad, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Vamos a ver el cuarto punto. Bueno, perdón, dije que 3, ¿verdad? Ya me pasé un poco, vamos a dejar al hermano, ¿verdad? Me pasé. Gloria sea a Jesús. Ahora sí. Okay. Yo quiero ahora dar 3 puntos, hermano, que tienen que ver qué es lo que impide que una oración ante Dios pueda hallar gracia delante de los ojos de Dios. Número 1 es que cuando algunas veces ignoramos y rechazamos o negamos que tenemos necesidad de Dios. Hay muchas personas que tienen, todos tenemos problemas, todos tenemos imperfecciones, debilidades, batallas, luchas, todos. No hay una sola persona en el mundo. Veamos el pueblo de Dios, hablemos del cristiano. Todo el mundo tenemos nuestras batallas, todos tenemos nuestras necesidades. Entonces hay muchas personas que prefieren mejor vivir con sus necesidades antes de acudir a Dios. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso incluye pecados, hermanos. Yo hablaba con los hermanos ayer en el estudio, yo les decía, yo he aprendido que cada vez que me toque orar, yo le pido perdón a Dios, porque peco. No practico el pecado, no me deleito en pecar, no programo hacerle mal a nadie, ni me deleito en maltratar a una persona, hablar mal de alguien, no me deleito de eso. Pero soy imperfecto, cometo pecado. Yo siempre le pido perdón a Dios. Ahora, si yo llego a Dios
y yo no le pido perdón a Dios, es porque yo estoy tapando la necesidad de ser perdonado. Si usted tiene un problema, sea un problema económico en su familia, con su esposa, con su hijo, en su trabajo, cualquier problema, pero usted no acude a Dios, es porque usted está encubriendo que tiene un problema en su vida personal. Este joven leproso, hermano, sabía que tenía el problema y no lo escondió. Les expliqué, este hombre se arriesgó a que la gente lo mataran a pedrada. Se arriesgó y se acercó a Jesús. Él sabía que una vez que llegara a la presencia de Jesús, nadie le iba a hacer daño. Lo sabía. Cuando usted tiene necesidad de Dios y sabe que tiene una necesidad, busca a Dios. Normalmente, hermano, el cristiano de hoy, por no decir moderno, cuando tiene problemas es cuando se aleja de Dios. Todo el mundo tiene problemas. Ahora, si Jesús es la solución, ¿por qué no venimos a buscarla? Si Jesús tiene la respuesta, ¿por qué no vengo a buscarla? Es porque nos gusta ignorar o rechazar o pasar por alto que tenemos un problema. Mientras nosotros no reconozcamos que tenemos un problema, no le vamos a buscar soluciones. Es como aquella persona que no sabe pedir disculpas. Aquella persona que no sabe decir, ya ves que yo fui, es mi error, yo fallé. Aquella persona que no sabe decir, perdóname. Aquella persona que no sabe, hermano, reconocer sus errores, nunca, escuche bien, nunca los va a poder superar. Nunca, porque el principio del bloqueo para solucionar un problema es negar lo que uno lo tiene. Cuando usted ve a una persona por la calle que es un adicto al alcohol, al cigarro, a lo que sea la droga, y usted le pregunta, ¿tú eres adicto? Y dice, no, yo no soy adicto. Se bloqueó totalmente. Entonces, él no va a buscar solución porque él se cree que no tiene el problema. Cuando creemos que no tenemos el problema, no buscamos solución. Y es lo que está pasando mucho dentro del pueblo de Dios. Creemos estar bien, pensamos que estamos bien, y decimos que estamos bien, y rechazamos venir a Jesús para que Jesús nos sane y nos haga diferente. Otra de las cosas, cuando un cristiano reconoce su necesidad, es el otro ángulo. Uno es que no reconoce que tiene necesidad. Hay otros que reconocen sus necesidades, pero en vez de acudir a Jesús, van a otra persona o usan otros métodos para resolver sus problemas. Miren, hermanos, yo he dicho esto aquí en el varias veces. Más del 86% de los problemas que tenemos nosotros, solamente Cristo tiene la solución. Amén. Solo Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy en día hay muchos pueblos de Dios que reconocen y admiten, ay, yo soy débil, ay, a mí se me hace imposible orar, se me hace imposible servir a Dios, se me hace imposible dejar de pecar, se me hace imposible hacer esto, pero se quedan reconociendo el pecado, pero no vienen para que Dios los sane. ¿Entienden lo que pasa? Hay unos que tienen el problema y dicen que no lo tienen, y hay otros que saben que lo tienen y no acuden a Jesús, sino que acuden a otros métodos o a otras personas para que les solucionen el problema. Tenemos que venir a la persona correcta. Mire, no importa el problema que tú tengas, porque todos lo tenemos. Yo dije esto una vez, yo tengo 28 años en el Evangelio y cada vez que paso más tiempo en el Evangelio me doy cuenta que tengo más defectos y batallo más. No hay espacio como para decir, yo ya no necesito de Dios, ya estoy bien, ya me quedo en la casa, como, no hay ningún problema. No. Yo estoy batallando igual que usted. La única diferencia, hermano, es que yo digo, yo voy a buscar soluciones. Porque las soluciones existen, las soluciones están en Cristo Jesús. Me gusta mucho 2 de Corintios, donde dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, porque todas las promesas, miren lo que dice, yo estaba orando ahora y oraba a Dios en esa dirección. Y yo le decía, Padre, tu palabra dice, todas las promesas que yo he hecho, las he hecho en Cristo Jesús. Cualquier necesidad que tú tengas, cualquier imperfección espiritual, debilidad, lo que sea, algo que usted hace, que usted piensa, que usted dice, que usted sabe que le está afectando su vida y no lo puede dejar de hacer, si usted lo reconoce y viene a Jesús y dobla sus rodillas y le dice como le dijo este leproso, si tú quieres sáname o límpiame,
Usted viene a Jesús con una actitud reverente y dice, Señor, por favor, si tú quieres, quita de mí esta actitud, este comportamiento que me está lastimando. ¿Y sabe qué va a decir Jesús? Sí quiero. Y lo va a quitar. Pero hay pueblos que tienen 20 años, 15 años, 10 años con el mismo problema espiritual y como que ya les gustó. Cargan con él como que si fuera un peluche de juguete, hermanos. Y cada vez que vive o practica o se comporta de manera inadecuada, siente que se está alejando más de Dios. Porque te voy a explicar algo, hermano. Cuando nosotros pecamos, nuestro corazón, hermanos, es contrictado por el Espíritu Santo. Dice primera de Juan, hermano, dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón no nos reprende, es porque tenemos paz para con Dios. Entonces, si algo nos está haciendo daño en nuestra vida, si estamos necesitando la economía, la salud, que nuestra familia esté bendecida, esté protegida, cualquier necesidad, vengamos a la persona correcta. Confiemos en la persona correcta y digámosle, Señor, si tú quieres, por favor, salva a mi familia. ¿Y qué cree que va a hacer Jesús? Va a decir, sí quiero. Y va a ver toda su familia aquí sirviendo a Jesús. Necesitamos reconocer y necesitamos ir a la persona correcta. La otra cosa, hermanos, ya para darle el lugar al hermano, que cuando acudimos a Dios, algunos, acudimos a Dios solamente, hermanos, cuando estamos en emergencia, cuando el barco se nos está hundiendo. Sí, solo cuando el agua está llegando hasta aquí empezamos a buscar a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que hasta están en problemas, corren a la iglesia. Una vez que Dios le resuelve el problema, miren, no nos ven nunca más en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque se acercan a Jesús por interés y por necesidad, pero no por tener una relación constante con Él. Nuestra vida como cristianos, hermanos, somos hijos de Dios, es una relación personal con Cristo 24 horas al día. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tienes que tener esa relación intacta con el Señor Jesús. Pero si yo acudo a Jesús solamente cuando tengo el problema, es porque Jesús no es mi Señor y yo estoy jugando con la bondad de Jesús. Hay mucha gente que está jugando con la bondad de Jesús. El salmista David dijo esto: es mejor un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 días fuera. En tu presencia, ahí hay plenitud de gozo. Es mejor tu presencia que la vida. No debemos ejercitarnos en ese tipo de oración, y hasta que tenemos el problema encima, empezamos a buscar a Dios. Yo siempre digo esto: es mejor prevenir antes que lamentar, hermanos. O sea, hay mucha gente que dejan de tener esa comunión con Dios. Dejan de poner en práctica la palabra de Dios, como hablaba mi hermano en el libro de Josué 1:7. Dejan de vivir constante comunión con Dios, y cuando se dan cuenta que está uno en el lugar equivocado porque Dios no lo mandó, acarrea consecuencias. Y una vez que viene la consecuencia, ahora sí corremos para la iglesia a que oren por nosotros. Y esa actitud, créanme que se lo digo, es desagradable delante de los ojos de Dios. Nuestra vida como cristiano, como hijo de Dios, es constante. Es constante. No somos un grupo de personas religiosas, somos el pueblo de Dios. Tenemos una comunión, una relación constante todos los días con nuestro Padre. Pero no venir a buscar de Dios solamente cuando tengo necesidad de Él. Debo venir a buscar de Dios porque ese es mi sistema de vida, es lo que yo soy y es lo que debo de hacer para la gloria de Cristo Jesús. Siempre he dicho esto: una de las cosas que David hizo, por eso David, hermano, David tocó el corazón de Dios como nunca nadie lo ha hecho. Como nunca nadie lo ha hecho. Llegó al punto, hermano, que el Señor le llama que él era conforme a su corazón. Nótese que hay como 7 personas en la Biblia que Dios testifica de ellos, como Job también. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le llamó siervo, ni siquiera le dijo hijo, ni siquiera le dijo amigo. A Abraham le dijo amigo, a Enoch le dijo amigo, a Moisés le dijo amigo, a Samuel también le llamó de esa manera, pero a David le dijo: él es conforme a mi corazón.
Ese hombre tocó los nervios del corazón de Dios. Pero ¿sabe qué pasaba con David? David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando usted anhela la presencia de Dios, cuando no hay nada, escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay cristianos, hermanos, que cambian el estar en la presencia de Dios por un momento de deleite, de placer, o por estar tirado en una hamaca o un sofá en su casa. Cuando estas personas están en problemas, acurren a Dios, ¿okay?, porque lo necesitan, ¿okay?, pero no acuden a Dios porque tienen sed de Dios, porque no aman la presencia de Dios. La presencia de Dios debe estar por encima de todo y de todos. Yo creo que estos temas, hasta este momento, ya no se deberían ni de predicar. ¿Por qué? Porque desde un inicio que abrimos nuestro corazón a Dios, damos cuenta que nuestra vida como cristianos es una comunión constante y permanente con el Señor Jesucristo. Si no amamos su presencia, y si tenemos a Jesús como el 911, o como el CDF, o como el Caltran que anda reparando los huecos que tú y yo hacemos en la carretera, créanme que vamos a tener una vida muy triste, muy cansada, y los problemas nunca se van a resolver. Cuando Jehová dice estas palabras en el libro de los Salmos, me hallan los que temprano me buscan. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. La palabra temprano no quiere decir 5, 4, 3 de la mañana, no. Significa buscar a Dios con anticipación antes que el problema venga. Si usted dobla su rodilla y dice, Padre, en el nombre de Jesús, cubre a mi familia con la sangre de Cristo. Envía tus ángeles poderosos para que guarden a mi familia. No vas a tener necesidad de venir a correr a la iglesia a buscar la solución a un problema que tu familia enfrente, porque ya los ángeles del Señor fueron a protegerlos y a guardarlos de todo peligro y de todo ataque del enemigo. Pero para eso se necesita buscar a Dios todos los días, caminar con Dios todos los días y no cambiar la presencia de Dios, el momento de Dios, por un momento de placer. Esa es una forma muy, muy buena que tenemos que entender. Pues hay mucha gente, hermano, que solamente tienen a Dios porque necesitan de Él su bendición, pero no porque hay una relación íntima con ellos. No la hay. Es un punto que debemos tomar en consideración nosotros ahora. Le doy lugar a mi hermano Juan, si quiere con la predicación. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Ahorita que el hermano estaba hablando, ¿verdad?, de que estos temas no se deberían de predicar aquí ya, ¿verdad? Porque el Señor dijo ir y predicar. O sea, lo mandó fuera, no dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero yo escuché a otro pastor también que decía, ¿verdad? Hoy en día mucho predicador, mucho evangelista, mucho pastor se dedica a predicar dentro de la iglesia. No quiere salir a predicar afuera, ¿verdad? Donde el Señor los ha mandado a predicar. Y eso es verdad, porque ¿y por qué pasa eso? Porque nosotros mismos en la iglesia necesitamos esa prédica, ¿verdad? Necesitamos esa palabra, aunque nosotros tenemos la palabra del Señor, pero ¿qué pasa? La tenemos ahí guardada, no la escudriñamos. Dice la palabra del Señor, dice escudriñar las escrituras, porque en ella dice está la vida eterna. Vamos hermanos, a ver unos puntos, 3 puntos. Vamos a ver de cuáles son los beneficios de agradar a Dios, ¿verdad? Decía el salmista, dice, bendice, oh alma mía, Jehová, y nunca olvides de sus beneficios, porque él siempre era agradecido con el Señor. Siempre estaba agradecido con el Señor, por eso era conforme, ¿verdad?, al corazón del Señor. Porque él en todo momento doblaba rodillas
y aceptaba, ¿verdad? El castigo, si era un castigo del Señor, si era lo que fuera, ¿verdad? Pero él siempre doblaba rodillas delante del Señor. Vamos a ver el número 1, ¿verdad? De las beneficios de agradar a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en su obra, cuando nosotros hacemos su voluntad de Él, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos de Él en todo momento, como decía el pastor, no nomás cuando tenemos la necesidad, sino también cuando estamos llenos de gozo, ¿verdad? Cuando estamos llenos de su presencia, porque hay momentos en que el Señor parece que se apartara de uno. Hay momentos en que pareciera que el Señor se ha olvidado de uno, pero no es así, porque su palabra dice que Él estará con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros se nos mete esa idea cuando a veces oramos, pedimos al Señor, el Señor no nos contesta y empezamos se empiezan a meter ideas en nuestra mente y decir, pues el Señor pues ya no me contestó, ya no me contesta, ya a lo mejor se olvidó de mí, ya me dejó, ¿verdad? Pero no es así, porque él dice en su palabra que siempre estará con nosotros. Entonces dice Proverbios 14:23, dice, en todo trabajo hay ganancias, pero el vano hablar, dice, conduce solo a la pobreza. Oigan nomás, hermano, dice que en todo trabajo hay ganancia. Si nosotros trabajamos en la obra del Señor, hay ganancia, ¿verdad? Si nosotros se nos predica ofrendar, se nos predica diezmar, ese es trabajar en la obra del Señor, porque sabemos que no es para Él, sino es para su obra. Estamos trabajando en su obra de Él. Y por trabajar en su obra de Él, dice que nosotros vamos a tener ganancia. Pero si somos vanos, ¿verdad? Nos conduce a la pobreza. Es como cuando habla de los talentos, ¿verdad? Aquel que le dio un talento y no lo quiso trabajar. Es lo mismo. Vamos a ver el segundo punto, dice que si nosotros cumplimos, ¿verdad?, sus mandamientos, seguimos sus enseñanzas, que si nosotros andamos conforme a su corazón de Él, conforme a lo que Él nos manda, cumpliendo, ¿verdad?, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, como Él lo dice, como Él lo pide, ¿verdad? Dice que nosotros, en Filipenses, decía el apóstol Pablo, Filipenses 1:21, dice, pero para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que todo le servía para bien. Si él estaba con vida, si él andaba en este mundo, andaba en el Señor. Y a él andando en el Señor, como si nosotros anduviéramos también, o si andamos en el Señor, no nos puede pasar nada. No nos puede pasar nada porque andamos en el Señor, confiamos en Él, sabemos que Él toma el control en nuestras vidas. Por eso Él dijo, si estoy aquí en la tierra, bendito sea el Señor, estoy en Cristo. Pero si me voy, igual manera, ¿verdad? Me voy con Él también. O sea que era ganancia también, estar en la tierra o irse con Él, para Él era ganancia. ¿Quién de nosotros no desearía eso? Estar aquí y sentir la presencia del Señor, como decía el hermano Ángel, ¿verdad? Que sentir esos ríos, ¿verdad?, que corran en nuestro interior, esos ríos de esas corrientes de agua viva que corran dentro de nuestro interior, ¿verdad? Qué hermoso sería, es eso, porque es algo que el Señor nos dice que nos va a dar, que si nosotros vamos y pedimos de beber, que Él nos da de esa agua, ¿verdad? ¿Quién no quiere tomar esa agua? Todos queremos tomar esa agua, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que pues a veces no estamos, como decimos nosotros, al 100%, ¿verdad? Estamos ahí al 60 o al 70%,
pero necesitamos estar al 100% con el Señor, ¿verdad? Muchas veces se predica que pues el Señor conoce nuestra intención, Él conoce nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro anhelo, pero también nos toca a nosotros caminar, avanzar, ¿verdad? Hay momentos que va a haber tropiezos, que va a haber barreras, pero es ahí donde el Señor nos pone que avancemos, como leíamos el texto de Josué, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora el tercer punto, y este punto a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta mucho, me gusta mucho porque como decía el pastor, esto lo dice Génesis 5:24. ¿Quién no le gustaría que el Señor Jesús le llamara mi hermano, ¿verdad? Mi amigo, mi siervo? ¿Quién no le gustaría caminar con el Señor? Aquí habla en ese versículo que no caminó con el Señor. Imagínense, caminar con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! No sé, yo me lleno de gozo, me lleno de esa energía, al solo pensar, caminar con el Señor, imagínense. Y dice que pues un día desapareció, ¿verdad? Nomás de repente desapareció. ¿Por qué? Porque él era conforme al corazón del Señor. Él hacía, ¿verdad?, lo que el Señor platicaba con él y le mandaba lo que hiciera, ¿verdad? Él era obediente. La obediencia es la que nos lleva también a nosotros a llegar a tocar el corazón del Señor. La obediencia es la que nos lleva también a acercarnos más a Él. Es una de las formas, de las maneras en que el Señor nos habla también por medio de su palabra, que seamos obedientes, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Génesis 25:24, donde habla de que Enoc anduvo con el Señor, caminó con el Señor y el Señor lo levantó, el Señor se lo llevó. Oiga, qué bonito sería que ahorita de repente, ¿verdad?, nos llevara el Señor, nos fuéramos, ¿verdad? Qué hermoso eso, es algo, bueno, a mí me llena de gozo saber, y eso espero, ¿verdad? Para eso estamos aquí, pues escuchando su palabra, para algún día, cuando Él venga, si es ahorita, pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no, pues cuando Él decida venir, porque Él es el tiempo, ¿verdad? Lo que nosotros nos corresponde, lo que nosotros nos toca es perseverar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Terminar la carrera. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los beneficios de Dios y andar conforme también a su palabra de Él, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, ver lo que le agrada a Él, hacer también lo que Él nos pide, ¿verdad? Porque es una de las cosas que muchas veces, como el pastor lo dijo, ¿verdad? Muchas veces necesitamos al Señor, entonces venimos a la iglesia, pero cuando no lo necesitamos, pues andamos allá afuera, y pues a veces decimos que somos cristianos, pero yo creo que nada más de nombre, porque pues un verdadero cristiano, ¿verdad?, tiene que ser ejemplo, tiene que verse el ejemplo en Él, para que de esa manera pueda tomar ese nombre, ¿verdad? Yo le dejo el tiempo a mi hermano y bueno, le doy la gloria al Señor, le doy la gloria, le doy la honra, le doy gracias a mi Padre porque me ha dado esta oportunidad. Yo me siento feliz, ¿verdad? Yo quisiera hacer su voluntad de Él, pero también le pido pues que me dé esa pasión, ¿no?, de hacerlo, esa necesidad que sienta yo, esa necesidad de seguir agradando al Señor. Amén. Es que Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Termina, hermano, leyendo el Salmos 17, vamos a leer los 6 versículos más rápido. Salmos 17, versículo 1. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa,
hablando del salmista, una oración de David, ese que le tocó el corazón a Dios. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Qué bonito, ¿verdad?, cuando el corazón de una persona es sincero con Dios. Yo una cosa que le digo siempre a Dios: Señor, enséñame a orar. Tengo 28 años de cristianismo y le digo al Espíritu Santo: Señor, llévame a la presencia de mi Dios y enséñame a orar. Porque dice la Biblia que solamente el Espíritu Santo es el que puede llevarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. Eso habla en Romanos capítulo 8. Pablo dice que oramos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce las intenciones de vuestros corazones y la voluntad de Dios para nosotros. Muchas veces hacemos oraciones todas vanas, por eso es que no hay efecto en nosotros. Pero me gusta mucho cómo David oraba. Dice el versículo 2: de tu presencia proceda mi vindicación. En otras palabras, al estar en tu presencia, todo mi mundo se ha transformado, se ha cambiado. ¿Cuántas veces llega usted a Dios quebrantado, triste, adolorido, cansado, desanimado? Pero nomás llegamos a la presencia de Dios y todo cambia. Todo cambia totalmente. Usted mira al apóstol Pedro negando a Jesús 50 días después del día del Pentecostés, puesto enfrente predicando la palabra con denuedo, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Le cambió todo. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, Él cambia nuestro mundo. Yo le voy a explicar algo. Yo no concuerdo la actitud de cristianos que están desanimados y se quedan ahora en la casa. Yo mejor me vengo. Yo me preocupo más cuando todo está bien. Sí, cuando estoy cansado, desanimado, mire, hermano, a mí también me da ganas de quedarme en la casa como usted. Pero yo digo, ¿qué solución es quedarme en la casa? Es como decirle al diablo: tú tienes la razón y mejor me quedo en casa. Yo mejor vengo a la presencia de Dios, y la presencia de Dios me levanta y cambia mi presente y transforma mi futuro. David lo entendía. Usted puede estar momentos difíciles en su vida, pero si usted viene a la presencia de Dios, usted va a salir de aquí diferente como entró. Hay que saber entrar a la presencia de Dios. En el versículo 3: tú has probado mi corazón. Mire qué bonito, qué confianza había en David. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Qué sinceridad de este hombre, qué transparencia. Decirle a Dios: pruébame, escudriñame. Es tremendo, hermano. Usted me da bien atrevido porque sabía su conducta. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Sí entiende? Usted me separaba y meditaba y decía: voy a hacer las cosas correctas conforme a la voluntad de Dios. El versículo 6 leamos, ahí mismo. Dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Estaba segurísimo, seguro que lo iba a oír. ¿Por qué había esa certeza? Porque su corazón era íntegro y puro delante de Dios. Y él sabía, hermano, que una vez que tu corazón es íntegro delante de Dios, es íntegro. No estoy hablando de que seas perfecto, pero eres íntegro. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro. Y vas derecho. Y él sabe que tú eres así. Tú vas a la presencia de Dios y vas confiado que Dios va a escuchar tus oraciones. Cuando el corazón de una persona, hermanos, está encubriendo el mal, apoyando el mal, respaldando el mal, justificando el mal, negando su condición espiritual, llega a la presencia de Dios y lo que Dios ve es su corazón, que no es íntegro delante de Dios. Cuando su corazón es íntegro delante de Dios, hermanos, es una base firme para que la oración suba como incienso delante de la presencia de Dios. Ser sincero con Dios. Padre, yo te he fallado. Hay dos cosas que yo siempre hago cuando oro: Padre, yo le pido perdón por mis pecados, y también quiero, consciente y voluntariamente, quiero perdonar a las personas que me hacen daño. Porque yo no voy a cargar con el mal del corazón de otra persona, yo voy a cargar con el mío. Entonces yo le pido perdón a Dios incluso por la gente que ni siquiera sé quiénes son, no me interesa saber,
pero quiero estar delante de Dios y que Dios sepa que estoy queriendo hacer las cosas bien. Yo quiero ser íntegro delante de Dios. Quiero hacer las cosas correctas para cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo tenga la certeza, la convicción en mi corazón de que mi presencia en la presencia de Dios es agradable. Pero si yo llego a la presencia de Dios y mi corazón no es íntegro, yo solo me estoy engañando. Santiago dice estas cosas, dice Santiago, con la misma boca con que maldecimos a los hombres, también alabamos a Dios. No puede una fuente dar agua dulce y agua salada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conservar nuestra integridad delante de Dios y lo demás déjeselo al Señor. Cuando tú eres íntegro delante de Dios, hermano, eres derecho delante de Dios, tú no tienes temor a nada. Porque para ti, hermano, eso es más importante. Yo siempre he dicho esto, yo prefiero tener mejor un amigo en los cielos, ¿no? Que tener, no importa tener 1.000.000 de enemigos acá si tener un amigo en los cielos. Pero hay mucha gente que prefiere tener amistad con la gente aquí, aunque tenga enemistad con Dios. Eso es lo incorrecto, hermanos. Si usted, mire, yo le voy a explicar algo. Si usted es una persona íntegra delante de Dios, usted le va a caer mal a mucha gente. Porque la honestidad, la transparencia y la integridad está desapareciendo en las iglesias. Hay mucha complicidad, mucha gente compartiendo pecado, mucha gente apoyando pecado. Usted se para, usted predica, usted es una persona derecha, la gente va a buscar la manera de cómo hacerte daño. Y cuando no la encuentran, hacen calumnias. Pero no te preocupes por eso, preocúpate porque tu corazón sea íntegro delante de Dios. Cuando tú dobles rodillas delante de Dios, tú sabes que Dios te conoce. Sabes que Dios te conoce, Padre. Me gusta mucho lo que le dijo Daniel a Dios, Señor, sé tú mi juez. Sé tú mi juez. David también le dijo, Señor, prefiero caer en tus manos que en las manos de los hombres, porque en tus manos hay misericordia y los hombres no tienen misericordia. Entonces es 1000 veces mejor estar caminando bien delante de Dios sin preocuparse si vas a agradar o no a los hombres. David tenía ese comportamiento, hermanos. David era una persona muy íntegra. Sigamos leyendo. Dice, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Qué tremendo esto. De los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué bonito confiar eso en Dios, hermano. Qué bonito cuando usted va a la presencia de Dios y va confiado que Dios le va a escuchar. Qué bonito. Yo siempre oro a Dios y después de que digo, Padre, gracias porque usted escucha nuestras oraciones. Recuerden en San Juan capítulo 11, cuando Jesús oró por Lázaro, estaba metido en la cueva 3-4 días de muerto. Jesucristo ni siquiera le dijo a Lázaro, sal, ven. No le dijo. Y se alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, gracias porque siempre se escuchan mis oraciones. Esa es la confianza que tiene que haber en el corazón de una persona que es íntegra delante de Dios. Esa es la confianza que tiene que haber en un hijo de Dios, que Jesucristo es la prioridad, que Jesús no es una emergencia en nuestras vidas. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es nuestro mundo, Él es el todo de nuestra vida. Cuando Jesús ocupa ese lugar en tu corazón, tú vas a la presencia de Dios y vas confiado. Vas confiado, 100% vas confiado de que Dios te va a escuchar y te va a decir. Tú le llevas la petición a Dios y dices, Señor, si tú quieres, provéeme esto. Y Dios te va a decir, sí quiero, tómalo por mi sacrificio en la cruz. Ese corazón íntegro que necesitamos en nuestras vidas. Ser sincero con Dios. Usted falla, yo fallo. Usted es imperfecto, yo también. Pero ser íntegro delante de Dios es otra cosa. Ser íntegro, decirle, Padre, yo te fallé, yo pequé, yo fui, aquí estoy. Padre, por favor, perdóname, ayúdame a ser diferente. Eso es, hermanos. Y cada vez que usted esté al frente de una tentación o de volverlo a hacer, dígale a Dios que lo guarde y lo proteja. Pero sea sincero con Dios, porque la sinceridad va a marcar la diferencia en la vida de muchos cristianos hoy en día. Va a marcar la diferencia. Creo que es la clave para cuando Jesús levante su iglesia.
Si hay rectitud en tu corazón, si hay sinceridad en tu corazón, tú estás preparado para irte con Jesús. Pero si no hay esas dos cosas, no está preparado aún. No lo está. Porque cuando una persona no es sincero con Dios, siempre trata de ocultar cosas que Dios ya las sabe. Como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, si yo trato de ocultar un pecado en mí, si yo trato de ocultar una imperfección en mí, el que se engaña es uno. Y cuando voy a la presencia de Dios, ¿con qué autoridad moral le digo a Dios, Señor, escucha mis oraciones porque a ti clamo, si mi corazón no es recto delante de Dios? Intentamos aprender muchas cosas en la oración, pero lo más importante es la actitud con que vayamos a la presencia de Dios. Él es Dios. Termino aquí. Escuché a un pastor predicando otra vez. Dice que él en Los Ángeles salió a ser mandado y dice que llegó, iba a alta velocidad y lo paró un policía y le puso un ticket de alta velocidad. Y ya cuando fue a la corte, dice que él tiene un amigo que era policía, ¿no? Y el amigo policía le dice, dile al juez que tú no ibas a alta velocidad, que pasó esto y esto, cualquier cosa, una excusa, ¿no? Y dice el hermano que él llegó a la corte. Y el juez le dice, señor fulano de tal, ¿cómo se declara? Y dice, señor juez, yo tengo una pregunta. Y se para. Y después le dice, mire amigo, usted se me va sentando porque las preguntas las hago yo, no las hace usted. Cuando nosotros llegamos con una actitud equivocada ante las autoridades, cometemos errores. Cuando llegamos con actitudes equivocadas delante de Dios, cometemos errores. Tenemos que llegar como llegó este leproso, se postró y agachó su cara y le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Esa actitud tiene que estar en nosotros. Dios no es ni nuestro empleado, ni nuestro ayudante, ni nuestro chalán. No, Él es Dios. Amén. La actitud que tengamos para llegar a Dios va a marcar la diferencia entre recibir lo que le pedimos cuando recibirlo. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias.